Un cordial saludo para todos. Somos estudiantes de Contaduría Pública de cuarto semestre de la Universidad Minuto de Dios, Uniminuto. Nuestro grupo está conformado por Laura Dayana Buitrago Villalobos, Rubiera Esther Hernández Oviedo y quien les habla, Kelly Polanía Giraldo. El día de hoy hablaremos sobre los indicadores de evaluación financiera de proyectos de inversión. Antes de tratar el tema base, haremos énfasis en los siguientes conceptos básicos, que son: flujo de caja. Es el pago neto o líquido que recibe el inversionista que está evaluando el proyecto de un determinado periodo. Segundo, costo de oportunidad de capital. Es la rentabilidad que entrega el mejor uso alternativo del capital. Tercero, tasa de rendimiento. Es aquella que sirve para medir las utilidades financieras de una inversión. Tasa mínima de rendimiento. Es aquella que sirve como marco de referencia para hacer una inversión. Se dice que es un marco de referencia porque por debajo de esta tasa no se deben hacer inversiones. Los indicadores de evaluación de proyectos de inversión son índices que nos ayudan a determinar si un proyecto es o no conveniente para un inversionista. Permiten jerarquizar, ordenar los proyectos de una cartera de inversión. Permiten optimizar distintas decisiones relevantes del proyecto, ubicación, tecnología, momento óptimo para invertir o abandonar, etc. Las variables necesarias son los flujos de caja de proyecto, la tasa de descuento o costo de oportunidad de capital y el horizonte de evaluación. Indicadores de evaluación financiera de proyectos de inversión como valor presente neto, tasa interna de retorno, periodo de recuperación de capital, índice de rentabilidad, costo anual uniforme equivalente. El valor presente neto mide el aporte económico de un proyecto a los inversionistas. Esto significa que refleja el aumento o disminución de la riqueza de los inversionistas al participar en los proyectos. También es llamado valor actual neto, valor neto descontado, beneficio neto actual. En resumen, tenemos dos criterios: criterio del valor presente neto, criterio de la tasa de rentabilidad. ¿Qué pasa cuando hay costos de transacción? Una tasa de interés para prestar y otra para endeudarse. Nos movemos a lo largo de dos rectas. Dos conclusiones importantes. La tarea de los directivos es maximizar el valor presente neto. No les interesa para nada los gustos personales de los accionistas. El ahorrativo y el consumista tomarán las mismas decisiones de inversión. Si a un proyecto se le exige una tasa de descuento mayor, el valor presente neto se reduce. Hay proyectos más sensibles que otros a variaciones en la tasa de descuento. Algunas características fundamentales del valor presente neto son las siguientes: es de muy fácil aplicación, reconoce que un peso hoy vale más que un peso mañana, depende únicamente del flujo de caja y el costo de oportunidad, propiedad aditiva, valor presente neto A más B igual a valor presente neto A más valor presente neto B. No solo permite reconocer un proyecto bueno, sino que también permite comparar proyectos y hacer ranking de ellos. Considera factores de tiempo y riesgo. Cordial saludo, mi nombre es Laura Dayana Buitrago Villalobos y el día de hoy vengo a hablarles sobre la tasa interna de retorno o TIR. La tasa interna de retorno es aquella que hace que el valor de los egresos de un proyecto sea equivalente al valor presente de los egresos, es decir, es aquella tasa de interés que hace que el valor presente neto sea igual a cero. La tasa de retorno se calcula bajo el supuesto de que todo el capital y los rendimientos que genera el proyecto permanecen dentro del mismo hasta el final de su vida útil. La regla de decisión consiste en aceptar proyectos cuya TIR sea mayor que el costo de capital para activos del mismo nivel de riesgo. No confundir TIR con el costo de oportunidad del capital. La TIR es una medida de rentabilidad que depende del perfil de flujos de caja particulares
del proyecto, mientras que el costo de capital es la rentabilidad ofrecida en el mercado de capitales por activos del mismo nivel de riesgo. Ranking de proyectos. De TIR más alta o más baja solamente si los proyectos tienen el mismo nivel de riesgo. Y la TIR solo tiene sentido cuando se está evaluando un proyecto puro sin financiamiento. La TIR posee problemas como indicador. El primero es, puede haber más de una TIR. Se trata de proyectos simples, un solo cambio de signo en los flujos habrá una sola TIR. Si hay dos o más cambios de signo, puede existir varias tasas para las que el valor presente neto es cero, en cuyo caso el indicador pierde sentido. También hay proyectos para los que no existe TIR, por ejemplo, cuando todos los flujos son positivos. El segundo problema es prestar o endeudarse. El tercero son los proyectos mutuamente excluyentes. El cuarto son los proyectos con distinta vida útil. La TIR representa la rentabilidad promedio del proyecto. No es lo mismo tener una TIR de 20% para un proyecto de 3 años que uno de 5 años. Consecuencia, la TIR no permite comparar proyectos con distinta vida útil, aun cuando la inversión es la misma. Y el quinto problema es que el costo de oportunidad del capital varía en el tiempo. Dado que la tasa de descuento puede variar del tiempo, surge el problema con qué tasa comparamos la TIR. Otro indicador de evaluación financiera para proyectos de inversión es el periodo de recuperación del capital o PRC. El periodo de recuperación de capital es el periodo en el cual la empresa recupera la inversión realizada en el proyecto. Este método es uno de los más utilizados para evaluar y medir la liquidez de un proyecto de inversión. Muchas empresas desean que las inversiones que realicen sean recuperadas no más allá de un tiempo de un cierto número de años. El PRC se define como el primer periodo en el cual el flujo de caja acumulado se hace positivo. Dependiendo del tipo y magnitud del proyecto en el periodo de recuperación de capital puede variar. Por ejemplo, para grandes inversiones mineras el PRC puede ser décadas. Sin embargo, en la gran mayoría de las empresas, cuando se implementan proyectos de mejora, el PRC sería de un par de años. Aquí se muestran los rangos de referencia más comunes, que es 1 año, gran liquidez, 3 años, liquidez media y 6 años y más, pequeña liquidez. Las deficiencias del periodo de recuperación de capital son: no dice nada respecto del aporte de riqueza que hace el proyecto, no considera el costo de oportunidad del capital y no asigna valor a los flujos posteriores del PRC. Da la misma ponderación a los flujos anteriores del PRC. Las consecuencias del PRC son: no permite jerarquizar proyectos en forma eficiente y debe ser usado solo como un indicador secundario. Muy buenas tardes, mi nombre es Rubiela Hernández y hoy les voy a hablar sobre el índice de rentabilidad. La rentabilidad es un índice que mide la relación entre las utilidades o beneficios y la inversión o los recursos que se utilizan para obtenerlos. Para estos debemos tener la tasa de variación o el crecimiento que ha tenido la inversión al invertirse en las utilidades. El índice de rentabilidad se mide en 3 fases: el índice de retorno sobre los activos, sobre el patrimonio y sobre las ventas. Cuando hablamos sobre el índice de retorno sobre los activos, se dice que mide la rentabilidad de una empresa con respecto a los activos que posee. Esto nos da una idea de cuán eficiente es la empresa en el uso de sus activos para generar utilidades. Su fórmula es el índice de retorno sobre los activos, la utilidad dividida sobre los activos por el 100. Un ejemplo claro sería las unidades del periodo, que serían 10.000 dividido en 60.000 por el 100,
Esto nos daría un igual del 16,67%, es decir, la empresa tiene una rentabilidad del 16,67% con respecto a los activos que posee, o dicho de otra forma, la empresa utiliza el 16,67% del total de sus activos en la generación de utilidades. Índice de retorno sobre el patrimonio. Dice que el índice de retorno sobre el patrimonio mide la rentabilidad de las empresas con respecto al patrimonio que posee. Esto nos da una idea de la capacidad de una empresa para generar utilidades con el uso del capital invertido en ella y el dinero que ha generado. Su fórmula es: el índice de retorno sobre el patrimonio es igual a las utilidades divididas entre el patrimonio por el 100. Un ejemplo claro sería las unidades del periodo, que serían 10.000, el patrimonio 110.000, entonces serían 10.000 divididos entre 110.000 por el 100%, esto nos daría un igual del 9,09%. Es igual al 0,9%, es decir, la empresa tiene una rentabilidad de 9,09% con respecto al patrimonio que posee, o dicho de otra manera, la empresa utiliza el 9,09% en su patrimonio en general de sus utilidades. Rentabilidad sobre las ventas. El índice de rentabilidad sobre las ventas mide la rentabilidad de una empresa con respecto a las ventas que genera. Su fórmula es: la rentabilidad sobre las ventas es igual a la utilidad dividida en las ventas por el 100. Un ejemplo sería las unidades del periodo, que serían 10.000, las ventas 40.000, entonces 10.000 dividido en 40.000 por el 100 nos da un igual del 25%. Entonces la rentabilidad sobre las ventas es del 25%, es decir, la empresa tiene una rentabilidad del 25% con respecto a las ventas, o dicho en otras palabras, sería las unidades representadas en el 25% total de las ventas. Costo anual equivalente. El costo anual equivalente o el costo anual del beneficio, respectivamente, estos dos índices utilizados en una evaluación de proyecto de inversión y corresponden a todos los ingresos y reembolsos convertidos en una cantidad anual uniforme equivalente en la misma cantidad del periodo. La fórmula para estos indicadores es la misma. Todo depende de lo que quiera medir. Si se quiere medir los costos que se utilizará en el costo anual uniforme equivalente, mientras menor sea, mejor será la opción para elegir. Si se quiere medir los beneficios, ganancias, se utilizará la de beneficios anuales uniformes equivalentes. Este criterio de evaluación es útil para aquellos casos en los que la TIR o el BAM no son de un todo precisos, nos ayudará a aclararlo mucho mejor.